Muy buenos días, mi nombre es Gómez Hilarimar y junto a mis compañeros Díaz Leroy, González Andrés, García Paula, García Pedro, Girón Jocelyn, Gudiño Jorge, Graterol Mari Carmen, Hernández Ronnie, Yurlani Valentina y Franco Yannelis, les hablaremos sobre respuesta sexual. Como ya todos saben, son los sentidos quienes captan los diferentes estímulos externos que activarán nuestro cerebro para generar una respuesta sexual, como de excitación, de placer, de agrado o incluso hasta de rechazo. Por ejemplo, cuando nos dan una caricia en la piel o nos dan un beso en la boca, nuestra respuesta puede ser de placer, generando una activación cerebral y con ello una respuesta sexual como la erección o el aumento de los latidos cardíacos, entre otros. Estos aspectos biológicos se dan desde la infancia y a lo largo de todo el ciclo de la vida. Cada uno con sus particularidades, pues no podemos perder de vista que somos seres sexuados desde el nacimiento, o sea, que nacemos con un sexo, puede ser niña o puede ser niño. Adentrándonos más a lo que es el concepto de la respuesta sexual, tenemos que es el conjunto de cambios físicos y hormonales que poseen los seres humanos frente a las estimulaciones en sus zonas erógenas. Estas respuestas tienen como objetivo facilitar la reproducción sexual humana o en sí mismo el placer. Está caracterizada también por una secuencia de etapas que se expresan de forma diferente tanto en el hombre como en la mujer. Para cada una de estas etapas existe una serie de cambios psicofisiológicos. La respuesta sexual también corresponde a una experiencia sumamente compleja en la que la valoración subjetiva del placer es lo fundamental y este no tiene por qué correlacionarse con la intensidad objetiva de los cambios fisiológicos. Está influida por la integración de factores orgánicos, circunstanciales y elementos cognitivos. Buenas, doctora, compañeros. Mi nombre es Leroy Díaz y yo voy a hablar acerca del estudio de la respuesta sexual. El estudio de la respuesta sexual fue llevado a cabo por William Masters y Virginia Johnson en el año de 1966. Ellos establecieron 4 fases principales, que fueron la excitación, el meseta, orgasmo y resolución. Dichas fases estaban relacionadas con la producción de diversas reacciones psicofisiológicas tanto para hombres y mujeres, obviamente diferenciada para ambos sexos. No obstante, en el año de 1969, Hede, Singer, Kaplan llevó a cabo en ese año un estudio e introdujo una fase previa al deseo sexual, la cual es aceptada actualmente por toda la comunidad científica que se desenvuelve en esta área. A pesar de esta fase, el deseo sexual no tiene aparentes cambios físicos en el cuerpo humano, más que todo son cambios emocionales, cambios psicológicos, que son, sus alteraciones son la fuente de muchos problemas sexuales actuales. Recordemos que esta fase, como dije actualmente, es antes del deseo sexual, antes de las fases previas que mencioné hace un momento. Y no está nada relacionada con cambios psicofisiológicos en el cuerpo humano, sino más que todo con componentes de tipo emocional y psicológico. La falta de deseo sexual o desinhibición sexual es un problema que afecta tanto a hombres y mujeres, pero en la actualidad se cuenta con terapias y productos que contribuyen a aumentar la libido sexual para mejorar este tipo de desinhibición sexual que ocasiona problemas sexuales en las parejas actualmente. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Andrés González y a mí me corresponde explicar lo que son las etapas de la respuesta sexual. Antes de comenzar, he de aclarar de que primero será una explicación general respecto a las etapas, puesto que estas tienen sus particularidades y sus debidas especificaciones según el sexo que esté involucrado en el momento.
Para comenzar apropiadamente con este tema, he de aclarar algunos conceptos generales. Lo primero es que estas etapas a explicar tienen un carácter cíclico, es decir, se comienza donde se termina o se termina donde se comienza. Luego viene que tiene diferencias según el sexo y según el individuo que esté implicado, si hay trastornos, patologías, condiciones, etc. Ahora, nosotros en este seminario tomamos como que las etapas son 6. La intención de esto fue tomar una buena explicación, poder realizar una buena explicación específica y que se entienda tanto los orígenes de estas etapas, toda su consecución y por supuesto toda su resolución. He de aclarar que clásicamente se describen entre 4 o 5 etapas. Ahora, el deseo es el inicio, por supuesto, de la excitación sexual, de la respuesta sexual y por supuesto, claro, de estas etapas, según la explicación que decidimos dar. El deseo ocurre a nivel mental, no tiene una trascendencia física como tal en un inicio. Está caracterizado por fantaseos con temas relacionados al sexo, a la relación sexual. Aparece en un grado de excitabilidad neurológica, el cual variará, como les dije, de persona a persona. Depende también de las cogniciones, los sentimientos y sensaciones que conducen a algún tipo de impulso sexual que desea satisfacerse. De esta manera, el deseo se origina en una apetencia o necesidad de buscar el placer sexual. La excitación. Como verán en la diapositiva, estamos empezando a formar una curva, ¿ok? Esta curva tiene de condicionante o de determinante el deseo, pero como tal inicia con la fase de excitación, que es la primera fase con implicaciones netamente físicas. La excitación, como les digo ya, es la consecuencia de la estimulación psíquica, como lo puede ser el deseo, cuando se satisface, o estimulación física. Ahora, si el deseo es elevado, la excitación será rápida e intensa. Y si el deseo es bajo, la excitación entonces será menos marcada. Tienen una relación directamente proporcional. A nivel psíquico, está caracterizado por un creciente aumento de sensaciones placenteras. Se evidencian cambios físicos que serán progresivos y, por supuesto, característicos de cada sexo, con sus debidas variaciones. Ahora, la fase de meseta no es más cuando se alcanza cierto límite de excitación, cierto umbral. Es ya ese punto donde los niveles de excitación predisponen a la persona, si se supera dicho umbral, para el orgasmo. El orgasmo, como les digo, se supera el umbral dado en la meseta, el grado de excitación dado en la meseta. Entonces, el orgasmo se da cuando se llega a un punto álgido y esto desencadena una serie de reacciones, en su mayoría, o bueno, físicas, que son las que se notan de manera más fácil, pues. Ahora, a nivel psíquico, hay una caída brusca de la tensión psicológica sexual y a nivel físico lo común es encontrar contracciones rítmicas de la musculatura pélvica, perineal y los órganos reproductores, por supuesto. Sobre todo el orgasmo, y particularmente el orgasmo, tendrá diferencias según el sexo. Ahora, la resolución no es más que la finalización del orgasmo, caracterizado por un nivel físico en el que se pierde un grado de tumefacción o de entumecimiento genital. Y es cuando el organismo retorna a un estado previo, a la previa relajación en la que estábamos antes de la excitación. A nivel psíquico, muy importante, se percibe una sensación de particular bienestar y relajación en general. Por último, tenemos el periodo refractario. El periodo refractario está definido, como cualquier otro periodo refractario, como este espacio de tiempo, este intervalo de tiempo, esta ventana, donde no se puede repetir en este caso ese ciclo. ¿Me entiendes? Está sobre todo y muy marcado en el hombre, donde luego del orgasmo, luego de la eyaculación, hay una franja de tiempo donde no puede excitarse, donde no puede tener otro orgasmo, no puede tener otra eyaculación. Está definido en la teoría
que las mujeres no tienen un periodo refractario per se o tan marcado. Pero como les digo, esto está sujeto a variaciones, a trastornos, es muy individual. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Gretel Mari Carmen. Continúo con la explicación de lo que es la respuesta sexual, las diferentes etapas que corresponden a la respuesta sexual, tanto femenino como masculino. La respuesta sexual simplemente es el hecho o la forma de responder a un estímulo con deseo sexual, desde un punto de vista físico, íntimo y personal. Para completar estas etapas de la respuesta sexual debe corresponder a lo que es estimulación y excitación. Las etapas que conforman la respuesta sexual está conformada por 5 fases. Fase 1, fase del deseo o conocida como fase mental. Para llegar a la excitación sexual se necesita o se requiere de interés o deseo hacia esa persona. Fase 2, la fase de excitación. Después de haber culminado la fase del deseo o mental, el cerebro envía hacia el cuerpo diferentes comportamientos o actitudes. Estos estímulos son involuntarios, lo que permiten ingresar completamente a lo que se conoce como la fase de la excitación. Tanto en la mujer como en el hombre esta fase es diferente. La excitación en la mujer comienza con la lubrificación de la vagina, es decir, la vagina se humedece, la parte interna de la vagina se expande, los labios mayores crecen y se abren. La afluencia de sangre en los genitales permite que el clítoris se ensanche o se hinche hasta llegar al hueso púbico, permitiendo que el clítoris sea sensible mucho más al tacto. Aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la respiración, aumenta lo que es la presión arterial y la tensión muscular. Sin embargo, en el hombre es diferente. La afluencia de sangre de los genitales permite la erección del pene. Los testículos aumentan de tamaño, en los genitales se oscurece por la afluencia de sangre y también él presenta lo que es aumento del ritmo cardíaco, aumento de la respiración, aumento de la tensión arterial y de lo que es la tensión muscular. Fase 3, la meseta. Después de haber cumplido estas 2 fases ya nombradas, que es la fase del deseo y de la excitación, en un tiempo o periodo determinado, entra lo que es la fase de meseta, que todo esto cambia, que en la mujer se esconde el clítoris y en el hombre las glándulas de Cooper empiezan a segregar una sustancia que puede contener espermatozoides, llamada el líquido preseminal. Tenemos la fase del orgasmo. La fase del orgasmo se liberan lo que es toda la tensión sexual. Y esta fase es difícil de explicar ya que cada persona la vive a su adecuado procedente sexual. En la mujer, este orgasmo asocia a lo que es vagina, útero y recto. Puede estar acompañado de calambre y tensión muscular. En el hombre permite la eyaculación o la salida rápida del semen desde un estímulo interno de sus genitales. Finalmente tenemos la fase de resolución. La fase de resolución ya es cuando hay una relajación y descanso del cuerpo, es cuando se vuelve a su estado normal. Nuevamente el testículo tiene su tamaño normal, se vuelve a su posición en un estado normal y se elimina lo que es la sangre en los procedentes genitales. En el hombre es difícil que después de un orgasmo tenga nuevamente un orgasmo, ya que, valga la redundancia, él presenta entre estos dos un periodo llamado periodo refractorio. En cambio, la mujer, después de haber tenido un orgasmo, sí puede presentar otro orgasmo debido a que si esta misma vuelve a ser estimulada. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Pedro García y con respecto a esta exposición mi punto a tratar es la introducción con respecto a las alteraciones sexuales y para ello tenemos que definir qué vendría siendo una alteración sexual. Estas son conocidas como una serie de síndromes que afectan a los procesos eróticos,
dados como resultado de una respuesta sexual no deseada o poco satisfactoria para el individuo o para el grupo social que lo representa en este caso, y estas se presentan de una manera constante y reprocedida. En muchas ocasiones los médicos desconocen dichas alteraciones sexuales, debido a que todavía en la sociedad existen muchos tabúes, ya sea de paciente a médico o de médico a paciente o en ambos casos, lo que vendría a repercutir en a la hora de una consulta, ya que en la mayoría de los casos de respectivas consultas las personas van por alteraciones sexuales y la mayoría de las patologías no son detectadas, lo que da como consecuencia que la mayoría de estos casos a tratados solamente son secundarios a lo que vendría siendo la patología original por la cual el paciente puede ir al consultorio. Para este tipo de casos y estas alteraciones sexuales, lo que vendría siendo el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado vendría siendo vital para lo que vendría siendo la vida del paciente, no solamente a nivel individual, sino que para ello también mejoraría su calidad de vida y por ende no solamente al mismo, sino que también esto repercute en su pareja y lo que vendría siendo también a nivel familiar. La característica principal para poder identificar lo que vendría siendo una dificultad o alteración sexual sería una dificultad persistente o recurrente para tener un deseo sexual, una respuesta sexual o un orgasmo. Para ello nosotros tenemos que identificar si tenemos un problema para mantener una erección, si tenemos falta de deseo sexual, si hay falta de lubricación o si duele a la hora de tener relaciones sexuales. Para dichas alteraciones sexuales o disfunciones sexuales también hay que tomar en cuenta que a veces no se generan por la enfermedad subyacente, sino que también se dan por otros factores como vendría siendo el estrés, el alcohol, el consumo de drogas, el tabaquismo, andar en bicicleta o factores internos a la relación. Gracias.